Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Todos y cada uno de nosotros siempre hemos buscado la obediencia como herramienta para hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros hemos querido ser obedientes. Hemos entendido de que Dios nos gobierna, de que Dios está por encima de todo y que su palabra es manifiesta en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir esas instrucciones de parte de Él. Su palabra es inspirada por Dios. Las escrituras son inspiradas por nuestro Señor y estas guardan el lineamiento que Dios quiere que nosotros podamos seguir para poder establecer su voluntad en nuestra vida. Pero hay una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cómo puedo ser obediente? Hay muchas personas que desean ser obedientes, hay muchas personas que quieren ser obedientes, pero por alguna circunstancia, causa, motivo, no pueden llegar a esa obediencia. Y lo único que me ha llevado a concluir es que la obediencia es antagónica a nuestra naturaleza humana. La obediencia es contrapuesta a las cosas que nosotros sentimos como seres humanos, lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestro espíritu y lo que está en nuestra mente. Si nosotros recordamos, desde el principio fuimos desobedientes. Dios le dio una instrucción a Adán, Dios le dio una instrucción a Eva y lo primero que ellos hicieron fue ser desobedientes. Cuando les dijeron que no comieran del fruto del árbol prohibido y ellos inmediatamente se dejaron seducir por la serpiente, específicamente a Eva, se dejó seducir por la serpiente para romper esa instrucción precisa que Dios les había dado. Es decir, desde el principio fuimos desobedientes. Asimismo hacemos con cada una de las cosas que tenemos nosotros por delante. Llámese la ley que sea una ley de tránsito, sea una ley del condominio, sea una ley de nuestra empresa, sea alguna instrucción de nuestro jefe, de nuestro supervisor, de nuestros padres, de alguna persona. Cualquiera que ésta sea la circunstancia, nosotros somos desobedientes, buscamos romper la regla de alguna manera y decimos o tenemos argumentos como nadie se va a dar cuenta, pero eso solamente es un momento. Si usted tiene un lugar donde no debe estacionar, usted te estaciona porque solamente van a ser 2 minutos, solamente van a ser 30 segundos. Yo voy y vengo, pero usted está rompiendo la norma, usted está rompiendo la regla. Somos desobedientes. Cuando el semáforo se coloca en rojo y no vemos a nadie, entonces simplemente lo pasamos porque es que no, las vías estaban vacías. No tiene sentido detenerse porque no viene nadie, pero usted está rompiendo la regla. Cuando usted le dicen que ya son las 5 de la tarde y la tienda, el banco o el lugar donde estamos cerró, entonces ciertamente nosotros rompemos la regla. Y rompemos la regla porque no estamos siendo obedientes a lo que está destinado. Asimismo nosotros hacemos en el campo espiritual. Asimismo nosotros rompemos las reglas del Señor cuando no somos obedientes a su palabra. Rompemos la regla del Señor cuando nosotros no ponemos su palabra por obra. Rompemos su regla cuando nosotros no seguimos los lineamientos que están establecidos en su palabra. Ahora bien, ¿cómo yo puedo ser obediente? Hay 2 peldaños antes de nosotros llegar a la obediencia. Tenemos que ver la obediencia como un escalafón. Tenemos que ver la obediencia como una especie de pirámide. Y hay 2 escalafones. Son muy sencillos de seguir porque solamente son 2 antes de llegar a la obediencia, que es el tercero. Pero son 2 fundamentales para usted entender que usted puede ser obediente. Usted tiene que llegar a la obediencia y a la excelencia en el camino del Señor siendo obediente, porque lo único que nosotros debemos darle al Señor es obediencia. Nosotros como padres, o los que son padres me pueden entender, porque lo único que usted quiere de sus hijos es que sus hijos hagan caso, de que sus hijos sean obedientes. Y por lo tanto buscamos la manera de instruirlos en ello, de cómo tienen que ser obedientes. Porque no todo el mundo sabe ser obediente. Todo el mundo puede desear ser obediente, pero no todo el mundo puede hacerlo. No consolidan la obediencia como tal. Y es que tienes que pasar, como te dije, por 2 procesos o por 2 peldaños en el proceso de la obediencia. Número 1
es el sometimiento. Escríbalo allí y dígalo conmigo. El sometimiento. Tú tienes que aprender a someterte primeramente. Y el segundo es la sujeción. Y el tercero, que por fuerza, por naturaleza, te lo va a dar estos dos, es la obediencia. El término de estos dos, del sometimiento y de la sujeción, es la obediencia como tal. Ahora bien, usted me dirá, pastor, eso está muy bien, pero entonces, ¿cómo yo comienzo en ese proceso? ¿Cómo yo comienzo a ir y a caminar en la obediencia? Es muy sencillo, es muy fácil. Primeramente, tú tienes que desarraigarte de tu naturaleza. Tú tienes que desarraigarte de tus conocimientos. Tú tienes que desarraigarte de las cosas que tú traes en tu corazón y por lo tanto tú tienes que primeramente someterte. Someterte no es otra cosa, o el sometimiento no es otra cosa que el entronarse una persona sobre otra. Cuando usted deja que Dios se entrone en tu vida, cuando Dios toma el control de tu vida, entonces tú estás sometiendo tu voluntad a la voluntad de Él. El ser humano, recuerden, como les dije, que es rebelde por naturaleza. La mayor intención de Dios es doblegar esa raíz de desobediencia. Aquella que fue fecundada de alguna manera, por decirlo de alguna manera, fue fecundada en el Edén. El Señor quiere arrancar esa raíz de nosotros, esa raíz de desobediencia. Y por eso que es necesario que nosotros nos sometamos a Él. Este es el primer paso. Y usted me dirá, está bien, pastor, pero ¿qué es el sometimiento? El sometimiento solamente es el accionar de una subordinación absoluta del propósito de Dios en nuestra vida, doblegando nuestros intereses, doblegando nuestros anhelos y por supuesto todas nuestras intenciones personales, cederlas a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando usted somete a alguien, cuando un luchador somete a alguien, es porque él es mucho más fuerte. Él somete a alguien a su voluntad porque no puede esta otra persona ir en contra, porque sus fuerzas naturales no lo dejan. Igualmente, la fuerza que tiene nuestro Padre Celestial sobre nosotros debe y tiene que ser más fuerte. Nosotros leemos la palabra en Romanos 13:1 y dice: sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido impuestas. Esto le decía Pablo a los romanos, porque ciertamente los romanos eran unas personas que conocían y sabían qué era la autoridad. Ellos vivían bajo autoridad porque se sometían al imperio romano, se sometían al emperador, pero todas y cada una de esas autoridades eran puestas por Dios. Él les aclaró que ellos tenían esa autoridad porque venía de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, si nosotros nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto, si Dios nos pone a someternos bajo las leyes de la gobernación, bajo las leyes de la alcaldía, bajo las constituciones de los países, bajo las reglas de convivencia, bajo las reglas en los colegios, bajo las reglas en las comunidades, bajo diferentes tipos de reglas, ¿por qué no nos sometemos entonces a lo que está establecido en la palabra de Dios? ¿Por qué no nos sometemos entonces a su voluntad? ¿Por qué no nos sometemos entonces a lo que Dios ha establecido para nosotros? Porque es para nuestro bienestar, es para las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, estamos sabiendo que asimismo, como nos sometemos a los hombres, la autoridad principal que nosotros tenemos es nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí yo quiero hacer un pequeño análisis de la palabra, porque hay muchas personas que dicen que se someten a Dios pero no se someten al hombre. Se someten a Dios pero no se someten a las autoridades. Se someten a Dios pero no se someten a los pastores. No se someten a los ministros. No se someten a los líderes. No se someten a los mentores. Hermano, Dios es un Dios de orden. Por eso que la palabra en Romanos 13:1 dice: sométase a toda autoridad porque por Dios han sido impuestas. Dios colocó a esos hombres y mujeres en esos lugares para hacer su boca. Pero lo que pasa es que mi mentor es terrible, mi líder es terrible, precisamente porque tienes que someterte a él. No tiene que caerte bien, no tiene que caerte chévere,
No tienes que llevártela de mil maravillas, solamente tienes que someterte. Cuando tú te sometes, entonces estás haciendo la voluntad de Dios, porque esa persona que está allí, esa persona que está en tu iglesia, esa persona que está en tu red, esa persona que está en tu congregación, por Dios fue impuesta. Y nosotros tenemos que hacer caso. Y Dios se encargará. Porque Dios trabaja con nuestro carácter. Dios siempre está interesado en nuestro carácter, no está interesado en nuestra comodidad. Sáquese esa idea de la cabeza de que Dios está interesado en su comodidad. Dios está interesado en someter tu carácter para que tú le puedas funcionar correctamente a Él. Para que tú puedas hacer la voluntad de Dios manifiesta y expresa en nuestras vidas. Porque si no, entonces no tendría ningún sentido. No tiene ningún sentido. Esto Romanos lo establece porque ciertamente hay un orden de parte del Señor al cual nosotros tenemos que someternos. Si nosotros no nos sometemos, no estamos haciendo nada. Si nosotros no nos sometemos, no podemos seguir el primer peldaño. Él quiere que tú seas obediente, pero la primera parte que tú tienes que hacer es someterte a las autoridades. Esto yo lo he visto hasta el cansancio. Yo no confío. Entonces citan el versículo de que maldito el varón que confía en otro varón. Eso no tiene nada que ver, eso está fuera de contexto. Porque si Dios ha colocado allí a un hombre o a una mujer, si Dios ha colocado allí a un ministro, si Dios ha colocado a una persona para poder dirigirlo de alguna manera a su pueblo, entonces Él es la boca de Dios en ese lugar. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Pero a la gente no le gusta someterse al hombre, aun cuando ha sido impuesto por el Señor, porque no lo reconoce. Usted tiene que empezar a reconocer la investidura de ese hombre o de esa mujer de Dios, porque por Dios ha sido impuesta. Si usted no lo está reconociendo, no está reconociendo la voluntad de Dios entonces, porque Él ciertamente es la autoridad impuesta por Dios. Dice la palabra en Romanos 13:2, de modo que el que se opone a la autoridad, ese es el versículo que sigue, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean maldición. Ay, Dios mío. Dice otras versiones, acarrean condenación para sí mismos. ¿Y qué es la condenación? La condena es una maldición. Hermano, las cosas no te están saliendo bien en tu ministerio, no te están saliendo bien en el propósito de Dios, no te están saliendo bien en tu iglesia porque tú no te sometes, porque estás en contra de la voluntad de Dios. A Dios le plació que ese mentor fuera tu mentor. A Dios le plació que tu líder fuera tu líder. A Dios le plació que tu pastor fuera tu pastor. No lo estableció hombre, lo estableció Jehová. Y que te vayas de la iglesia no es la solución, porque usted se va con su mismo problema de sometimiento. No te sometes a ninguna iglesia. Te vas a someter en el que te parezca chévere por un tiempo. Cuando deje de ser chévere, entonces ciertamente allí van a venir los problemas. Cuando dejen de ser chévere, cuando te hagan la primera llamada de atención, como no te gusta someterte, vas a tener el mismo problema. Usted está acarreando el problema, se lo está llevando de un lugar a otro. Y allí entonces vas a darte cuenta que el problema no es los demás. El problema no es el mentor, no es el líder, no es el pastor. El problema eres tú. Tú eres el problema porque no te has querido someter a la voluntad de nuestro Señor Todopoderoso. Dice la palabra que cuando nosotros nos sometemos a Dios, tenemos una fortaleza para resistir lo malo. Cuando nos sometemos a Dios, sabemos que estamos en el camino correcto y por lo tanto el enemigo no tiene potestad en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, usted gana territorio y Satanás no puede venir en contra tuya. Cuando tú ganas territorio en aquello que le estás pidiendo, es porque tú te estás sometiendo a la voluntad de Él. Porque dice la palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando el Señor te dice quédate en ese trabajo, a pesar de que el trabajo te sea terrible, resiste allí porque yo tengo un propósito, entonces el diablo no puede venir a robarte tu paz. El diablo no puede venir a robarte tu gozo. El diablo no puede venir a robarte tu alegría. Cuando Dios te dice no te divorcies, porque yo tengo un propósito con tu matrimonio, no te separes, porque ahí hay propósito de parte de Dios y a pesar de que tu relación se esté destruyendo, tú sigues ahí firme, tú estás cumpliendo la voluntad del Señor, te estás sometiendo y el diablo tiene que soltar tu relación de pareja, tiene que soltar tu casa, tiene que soltar a tus hijos, tiene que soltar todo lo que tú estás construyendo ahí con tu familia. ¿Por qué?
Porque tú estás haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial y Él no te va a dejar solo. No te puede dejar solo. Pero es que lo que pasa es que usted no sabe, pastor, que mi esposa es terrible. Tu esposa puede ser terrible, pero Dios la puede transformar en un segundo. Puede tener un encuentro al igual que tuvo Saulo. Pero tú estás haciendo la voluntad de Dios. Te estás sometiendo entonces a hacer. Entonces usted me dirá, pastor, sí, eso está muy bien. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para someterme? Tú tienes que renunciar a todo ego. La única forma de que tú no te sometas a Dios es por tu ego, es por tu conocimiento, es por tu lógica, por tu razón. Eso no debe ser así. Es posible que tenga razón, que no sea así. Pero es la voluntad de Dios que sea de esa manera. Dios no se mueve por lógicas. Dios no se mueve por naturaleza. Dios se mueve porque Él es soberano y absoluto en cada una de las cosas. Y su voluntad es expresa y manifiesta en nuestras vidas de la manera que sea. A nosotros no nos tiene que parecer, le tiene que parecer bien a Jehová. Yo se lo voy a repetir. A nosotros no nos tiene que parecer, le tiene que parecer a Dios. Entonces renuncia a todo ego, renuncia a toda lógica. Te están diciendo no hagas esto, no hagas aquello, porque la palabra de Dios dice, tranquilo que eso ya yo lo tengo bajo control. Estás siendo egocéntrico, te estás llenando de orgullo, aunque sea por un poquito. Y los orgullosos, los altivos, Jehová los mira de lejos. No puedes entrar en el propósito de Dios si eres altivo y eres sordo a lo que Dios te está diciendo. Porque eso es una lucha interna que tenemos. El hecho de someternos, porque el no sometimiento va de la mano con nuestra lógica. Y Dios no actúa bajo tu lógica. Dios no actúa bajo lo que tú estás queriendo hacer bajo tus propias fuerzas. Así que tienes que renunciar a todo ego. Tienes que someterte al plan divino de Dios para que Dios empiece a obrar y a moldearte en nuestras vidas. Así que el sometimiento es lo primero. Después de someterte, yo voy a ir un poquito más rápido porque no quiero que el tiempo se me agote para poder terminar. La sujeción es el segundo paso. La sujeción es lo que tú tienes que hacer después de someterte. Ya sabes que los planes de Dios son los correctos. Ya sabes que los planes de Dios son los buenos para tu vida. Ya te sometiste y sabes que tú tienes que dejar atrás todo lo que tú impongas, todo lo que tú quieras establecer en tu vida bajo tu propia fortaleza. Pero después de someterte y saber de que Dios es más fuerte y sus planes son mejores, tienes que sujetarte a lo que Dios determina. Ay, Dios mío. Yo sé que esta frase es muy común en nuestras iglesias, porque le dices a la gente, o has escuchado, que la gente diga, hermano, usted tiene que sujetarse. Tiene que sujetarse, pero bueno, hay muchos que dicen, bueno, ¿qué pasa? Yo voy en una moto que me tengo que sujetar para no caerme. Es algo parecido. Tienes que sujetarte duro, pero ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios Todopoderoso. Tienes que sujetarte con fuerza para que tu carne no brinque, hermano. Ay, Dios mío. Cuando uno le manda a hacer algo a los discípulos, a las ovejitas, lo que brinca es la carne. La gente no se sujeta. Es muy rápida para el verbo para decirte un porqué o para expresar su opinión. Aquí lo que necesita Dios es que la gente haga caso. Que la gente sea obediente, no quiere escuchar argumentos tuyos, porque si hay una orden, no pastor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No pastor, pero eso es imposible. No pastor, pero en esos tiempos no se hace. No pastor, eso no se, no es. Aquí no se puede hacer eso. ¿Ustedes saben cuántas veces yo he escuchado eso acá? Es que aquí no se hace eso. Aquí se hace la voluntad de mi Padre Celestial. Aquí no se hace lo que a uno o lo que al otro. Mire, Dios es dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud, del mundo y lo que Él habita. Él es gobernador de los Estados Unidos. Él es gobernador de Venezuela. Él es gobernador de Colombia. Él es gobernador de toda Europa. Él es gobernador de Asia. Él es el gobernador de Latinoamérica. Él es el gobernador de los Estados Unidos. Así que todos los gobernantes se tienen que someter a Él. A mí no me interesa si se puede o no se puede. A mí lo que me interesa es que mi Padre Celestial manifieste su voluntad y que nosotros hagamos la voluntad de Él, por muy loco que le parezca. Si no, entonces imagínese usted, Daniel no hubiera orado entonces 3 veces al día como el Señor le dijo. El Señor le dijo que tenía que orar 3 veces al día y el hombre le dijo que no podía orar. ¿A quién le hacía caso? Pero es que el hombre estaba puesto ahí por Dios. Claro, para probar la fe de él. Porque si usted tiene una palabra expresa, 100% certificada, que es de parte del Señor, y usted conoce que está dentro de su voluntad,
entonces usted simplemente no le hace caso a lo que puede decir el hombre, porque él ciertamente es el que marca la pauta, pero usted tiene que tener el discernimiento exacto de ello para poder estar seguro del paso que usted tiene que dar, el paso que usted tiene que hacer. Cuando logramos someternos a nuestra naturaleza, entonces viene este paso que es muy importante, la sujeción, que es el direccionamiento dado en el Espíritu por medio de la persuasión de la palabra. Esto nos conlleva al reconocimiento de la autoridad que solamente Dios tiene sobre cada una de las cosas. En otras palabras, si usamos nuestra lógica, nunca vamos a poder sujetarnos. La lógica no nos va a llevar a nada, como yo les decía al principio. Entonces, ¿cómo vemos esto más reflejado? Lo vemos en los matrimonios, por ejemplo. Cuando el Señor demanda a las esposas que se sujeten, o esto básicamente es Pablo hablándole a los colosenses, diciéndole: casadas, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. La sujeción viene precisamente el hecho de que nosotros nos podemos someter a la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza en un matrimonio? Por supuesto, el esposo. Y les decía Pablo a los colosenses, tienen que sujetarse a su marido como conviene en el Señor. Ojo, que esto lo obvian muchas veces cuando recitan este versículo. Dice, las casadas tienen que sujetarse al marido, sí, como conviene en el Señor. Porque si la cabeza está media loca, porque si el marido no está alineado a la voluntad de Dios, si el esposo no va consono con lo que el Señor quiere hacer en ese matrimonio, entonces a usted no le conviene sujetarse. Usted no le conviene sujetarse a su esposo, no le conviene, a usted le conviene sujetarse a Cristo. No quiere decir que sea desobediente, pero se sujeta a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Allí en el hogar vamos a reflejar lo que el Señor quiere hacer en nuestro ministerio. Ahí en el hogar nosotros tenemos que saberlo, que cuando nosotros somos obedientes y nos sujetamos en nuestro hogar, entonces así también nos vamos a sujetar en la iglesia. Así como nos sujetamos en nuestro hogar, nos vamos a sujetar a nuestros pastores. Así como nos sujetamos en nuestra empresa, en nuestro trabajo, también nos vamos a sujetar al hombre y a la mujer de Dios. Porque dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Ay, Dios mío. Esto no lo ha leído mucha gente, yo creo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Yo te lo voy a dejar 2 segundos para que tú lo analices, porque ciertamente es de provecho que tú te sujetes. Hay una autoridad dentro de la casa de Dios. La palabra lo refleja como un ángel. El ángel de esa casa, dice el libro de Apocalipsis. Porque cuando le mandó el mensaje a las 7 iglesias, se lo mandó a los ángeles que estaban en las 7 iglesias. Los ángeles puestos por el Señor. Yo no aspiro a un título tal, pero eso es lo que establece la palabra. Es el ángel, porque es el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová que está depositado en los corazones de esos hombres y mujeres que llevan el liderazgo de una iglesia. Y cuando tú te sujetas a ellos, te sujetas porque ellos tienen que velar por ti. Pastor, es que mi pastor no vela por mí. Va a velar por ti. Él vela por ti. Él ora por todos. Él trabaja para que todos vayan cónsonos en un mismo ritmo. Así como el pastor lleva a las ovejas por un mismo carril y las cuida a cada una de ellas. A lo mejor tú quieres un pastor personal y eso no existe, hermano. Usted quiere que el pastor esté detrás suyo y eso no existe. El pastor está detrás de todos. No está detrás en exclusiva de alguien. Pero tú tienes que aprender a sujetarte a él. Somos de verbo muy rápido para decirle a los pastores, eso no me parece. Somos de verbo muy rápido para decirle, eso no es así, usted está equivocado. Somos de verbo muy rápido y hasta irrespetuosos a veces cuando nos dirigimos a ellos y le decimos, eso no se estila en este lugar. Mire, no se puede estilar, pero si es la voluntad de Dios, ahí es donde va a ser probada nuestra fe. Esa es la voluntad del Señor, de que ese hombre y esa mujer dirija y usted tiene que sujetarse a ellos. Cuando nos sujetamos de esa manera, entonces ciertamente le estamos diciendo, Señor, a pesar de todas las contradicciones, a pesar de lo que yo puedo pensar, a pesar de lo que puede suceder, yo voy a hacer caso.
yo me voy a sujetar, yo me voy a someter, porque yo quiero ser obediente a tu palabra. Y cuando somos obedientes, entonces sabemos que Jehová va a ordenar cada una de las cosas. Cuando somos obedientes, sabemos que el camino que transitamos es permitido por el Señor. Cuando somos obedientes, entonces nosotros seguimos esa senda que el Señor marcó para nosotros, porque dice el libro de los Salmos 37, por Jehová son ordenados. Tus pasos no van a estar en un desorden. Las cosas que tú sigas, que transites en el Señor, van a tener un orden, porque por Él van a ser ordenadas. Son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Por donde tú entres, por donde tú pases, vas a tener la aprobación, vas a tener el sello, vas a tener allí la firma, la estampa de nuestro Padre Celestial. Vas a tener la aprobación del reino de los cielos en cada una de las cosas que tú hagas, hermano. Porque tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, no estás cumpliendo la voluntad de cualquiera. Estás cumpliendo la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por supuesto que es pesado, por supuesto que nos cuesta. Porque somos naturaleza humana y por eso tenemos que destronarlo de nuestra vida. Por eso es que tenemos que sujetarnos. Y eso es muy difícil. Toma la decisión hoy. Yo no sé cuántos hoy conmigo toman la decisión de sujetarse. Yo no sé cuántos toman la decisión conmigo hoy de sujetarse a lo que está establecido en la palabra de Dios, es sujetarse a las direcciones y directrices de los hombres y mujeres que dirigen tu congregación, si perteneces a una, y si no, a las autoridades que por Dios han sido impuestas. Es necesario el sometimiento y la sujeción para llegar al camino de la obediencia. Hay una ecuación que es muy fácil. Si tú no te estás sometiendo a Dios, si no te estás sujetando a Él y no estás siendo obediente a su palabra, entonces ¿a quién te sujetas? Si Dios no tiene el dominio de tu vida, si no tiene el dominio de tus pasos, entonces ¿quién los domina? Si tu mente, tu alma y tu corazón no están dispuestos a lo que está establecido en la palabra de Dios, entonces ¿a quién están dispuestos? Es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. Es una pregunta necesaria para tú saber si tú estás caminando realmente en el territorio donde Jehová te ha puesto. Porque si nosotros hacemos esta comparación con un niño que no conoce el camino, alguien lo tiene que llevar de la mano. Y siempre hemos sido comparados en la palabra con unos de los pequeñitos. Siempre hemos sido comparados en la palabra como uno de los más pequeños. Hemos sido comparados como niños. Y si un niño no conoce el camino y solamente es guiado por su papá, guiado por una persona que conoce el camino, ¿quién está guiándote en tu vida? ¿Quién está guiando tu camino? ¿Quién te está marcando la dirección o el rumbo en el cual tú tienes que ir? ¿Hacia dónde tienes que dirigirte? ¿Quién lo está haciendo? Si Dios lo está haciendo, qué bueno por ti, porque seguramente te estás sometiendo, te estás sujetando y estás buscando de la obediencia. Pero si no es así, ¿quién lo está haciendo? Obedecer es un camino que tenemos que transitar. Obedecer son peldaños que tenemos que subir. Y es necesario que este proceso se cumpla en cada uno de nosotros para que tú puedas ver la bondad de Jehová en esta tierra. Para que puedas ver la bendición y no la maldición. Para que puedas ver un camino abierto y no uno cerrado. Para que las puertas puedan estar abiertas y no te encuentres puertas cerradas. Porque solamente a causa y por medio de la obediencia te da acceso a nuevos territorios que van a venir de parte del Señor. Sé obediente. Lo único que vas a conseguir en la obediencia de Dios es bendición sobreabundante para tu vida.